Lo estamos invitando a una conferencia titulada El yo de la traición, en el cual vamos a comprender cuáles son esos yoes que nos traicionan en la obra del ser. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Es la conferencia número 44. Ya vamos un poquito avanzados en el temario de fase A, que son 50 conferencias, y vamos a ver cuáles son los objetivos. Primero vamos a saber qué es la traición, los tres traidores, Judas, Pilatos, Caifás, conocer cómo están estructurados todos los defectos a través de la traición. Bien, entonces, ¿qué es la traición? Pues la traición es romper o incumplir un pacto. Cuando nosotros vamos a hablar de la traición, pues tenemos que saber que antes de que se efectúe una traición, pues tuvo que haber sido realizado un pacto. O sea, tuvo que haber un pacto previo, el cual es el que se está violando o el cual es el que se está incumpliendo o traicionando. Bien, entonces, ¿qué es traición? Pues traición es incumplir un pacto o un compromiso que se tenga en ese momento. Entonces, la traición, por ejemplo, en el físico, pues se podría decir que también podría ser cuando nosotros prometemos amar a alguien por toda la vida, también cuando se promete ganar un dinero, entregar un trabajo o cumplir con una responsabilidad. Bien, así para que tengamos más o menos idea de lo que es la traición. Bien, entonces, como todos sabemos y hemos ya hablado en algunas conferencias, nosotros todos vinimos del absoluto. Recordemos que nosotros no vinimos acá a pasarla bien o a simplemente a conocer el planeta Tierra, sino que nosotros, que cada uno de nosotros, bajo la manifestación física, perdón, perdón, que cada uno de nosotros bajó a la manifestación física para alcanzar esa maestría y así lograr lo que es la autorrealización de nuestro propio ser. Entonces, ¿qué es esto, la autorrealización? Pues es el despertar de la conciencia, o sea, nuestra conciencia en un 100%. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos comprometimos a esto, a venir a esta manifestación física para poder autorrealizar nuestro ser y poder completar ese 100% de conciencia, lamentablemente, ahora mismo pues ya nosotros no nos acordamos, ¿verdad? Lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nos llenamos del mal con la finalidad de extraer mediante lo que es la comprensión y la eliminación de estos defectos toda esa sabiduría que está atrapada ahí. Por eso es cuando decimos que todos hemos hecho un pacto con nuestro ser para lograr regresar al absoluto triunfantes, o sea, para lograr regresar al absoluto autorrealizados, con ese 100% de conciencia despierta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos de recordar ese pacto, debemos de recordar ese que tenemos que enfocarnos en alcanzar esa meta, la cual pues nosotros nos propusimos y también como nosotros nos comprometimos con nuestro ser, pues debemos de cumplir. Y muchos dirían, yo no me acuerdo de nada de esto, o yo simplemente no creo que sea así. Y eso está muy bien. Lo más recomendable es que podamos investigar y comprobar eso. Y por eso dejamos la práctica, perdón, dejamos las técnicas que son necesarias para que podamos investigar, en este caso el desdoblamiento astral. Recomendable que lo podamos aplicar para que podamos investigar cuál es el propósito de nuestra existencia y que podamos vencer a esos tres traidores, de los cuales vamos a hablar un poquito ahora, un poquito más adelante. Entonces, el drama cósmico no es exclusivo de él, es para quien quiera cristificarse. Nace, crece y tiene que sacar a los mercaderes del templo. En el drama cósmico, tal cual como lo vimos en la conferencia número 28, el Cristo universal e individual, los iniciados de todos los tiempos han tenido que vivir ese drama cósmico internamente, en su interior.
Bien, o sea que cada uno de nosotros debemos de vivir ese drama cósmico que vivió el Maestro Jesús en nuestro interior. Cuando el Maestro Jesús pasó todo lo que pasó en su vida, ahí nos estaba mostrando físicamente todo lo que teníamos que pasar nosotros en el drama cósmico, pero interno. Bien, ¿qué sucede? Que nosotros, pues a través de eh, la autoobservación, nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que vivimos, de que debemos de vivir en el instante, de aquí en el instante, para poder, perdón, ver cada uno de esos traidores, para poder sacar de nuestro mundo interior todos esos, se podría decir, esos mercaderes que están en el templo, que están en nuestro cuerpo, que están dentro de nosotros, y poder así, con la fuerza del Cristo, pues eliminar todos esos elementos indeseables en nuestro interior. Recordemos que cuando en la historia del Maestro Jesús llegó al templo, encontró a muchos mercaderes que estuvieron vendiendo comida, arroz, carne, que hacían negocios, que estaban ahí vendiendo quizás alcohol o quizás vendiendo cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de cosa, mercadeando dentro del templo. Pero ese templo es un templo sagrado. ¿Qué sucede? Que como lo relata la historia, pues el Maestro Jesús sacó a todos los mercaderes del templo. Y de esta misma manera, pues nosotros a través de la autoobservación y la muerte psicológica, vamos a ir sacando todos esos mercaderes, todos esos traidores, todos los yoes que están en el templo, que están en nuestro mundo interior. Bien, ¿para qué? Para darle paso a la luz y a la conciencia que realmente pues necesita ser rescatada por nosotros a través de la eliminación del yo. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos pues dejando que estos mercaderes en algún momento o en cualquier momento del día se expresen, pues lamentablemente se podría decir que estos son los mismos mercaderes que piden a gritos la crucifixión del Cristo, de nuestro ser. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entender cómo es que nosotros crucificamos al Cristo íntimo a cada momento cuando permitimos que estos mercaderes pues vivan o se queden o actúen en el templo, o sea, en nuestro mundo interior. Vamos a compartir un poquito más de lo que es esta conferencia, y es que en la parte ya de los tres traidores, enfrentar sacerdotes, ancianos y escribas, vivir con Judas, Pilatos y Caifás. Recordemos que en la historia del Maestro Jesús, el Cristo fue rechazado por los sacerdotes y también por los ancianos y los escribas que en ese entonces existían. Y debemos de comprender que para que nosotros podamos desarrollar nuestro Cristo interior, tenemos que enfrentarnos a esos sacerdotes que son todos nuestros yoes fanáticos, nuestros yoes puritanos, nuestros yoes célibes, todos esos yoes que odian, por ejemplo, el sexo, debemos de enfrentarnos a ellos. También están, por ejemplo, los ancianos, pues los ancianos son los yoes buenos, esos buenos dueños de casa, el yo juicioso, ese yo que es muy bien portado. También representan estos yoes nuestras costumbres, nuestras creencias, incluso nuestros dogmas. Bien, los escribas del templo, pues estos representan nuestros yoes intelectuales. No hay algo más dentro de esos yoes más traicionero que es el yo intelectual, porque el yo intelectual, aparte de los demás yoes, pues tiene muchas justificaciones de información, libros, etcétera, que lamentablemente pues no permiten que la persona pueda empezar a reflexionar o que pueda empezar a incluso a comprender a profundidad lo que es la muerte psicológica, sino porque simplemente dice, no, porque quizás su maestro decía o porque yo entiendo que es así.
porque le hace sentido. Y estos son estos yoes, son yoes intelectuales que tienen muchísimos conceptos, que tienen muchísimas dudas y que son escépticos. Bien, entonces nosotros debemos de comprender algo que es importante y es que cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo que estoy acá, pues tenemos estos tres traidores dentro de nosotros. Y también a Judas, que es el demonio del deseo, Pilato, que es el demonio de la mente, y Caifás, que es el demonio de la mala voluntad. Vamos a ir detallando un poquito más. Y Judas, el discípulo del Maestro Jesús, vendió al Cristo a cambio de 30 monedas de plata y se suicida con un lazo de un burro. Nosotros tenemos que aclarar, primero que todo, que el Maestro Judas solo representó el personaje de traidor en el drama cósmico. Es importante mencionar que que Judas es un maestro autorrealizado y podemos incluso invocarlo en el astral y conjurarlo para poderlo incluso para poder certificar o ver la espada que tiene para poder certificar que es un maestro. Entonces, ¿qué sucede? Que el traicionar por dinero, pues esto representa todos nuestros deseos que que se venden en el mundo físico, bien, que venden el mundo físico a nuestro ser, que venden al mundo físico al Cristo, o sea, el fuego. Y esto es a cambio de qué? De placeres, a cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de por ejemplo, de lujos y muchas cosas más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que en ese momento, nosotros en ese instante cambiamos o nos entregamos a esos múltiples deseos que se nos presentan en ese momento y traicionamos al Cristo. En este caso, cambiamos, por ejemplo, lo traicionamos cuando cambiamos nuestra energía, o sea, cuando entregamos nuestra energía a cambio del deseo, a cambio del placer efímero que nos dan, por ejemplo, los yoes, los efectos psicológicos. Bien. Y cuando la representación de que el maestro Judas se suicidó con el lazo de un burro, esto representa que debemos de usar la mente para reflexionar sobre la traición y morir. Bien, cuando se menciona este suicidio del maestro Judas con un lazo de un burro. Bien, la mente, pues el burro representa la mente. Y cuando hablamos de un lazo, pues estamos hablando de que tenemos que empezar pues a reflexionar sobre la traición y morir. Bien, entonces, la fuerza o el demonio o demonio del deseo. Enemigo naturaleza, que estamos hablando de nuestro Judas interior. Bien, representa los deseos y tentaciones. Deseo es fuente de fuerza. Al negarnos nos adueñamos de la fuerza y el deseo es fuego. El enemigo de la naturaleza o naturaleza superior. Bueno, el enemigo del nacer. Es el enemigo de la naturaleza superior y el enemigo del nacer, ya que impide, en este caso, toda creación al acabar con el fuego que se necesita para nacer. Entonces, ¿qué sucede? Que el deseo es la fuente de toda fuerza. Entonces, atrapado en cada uno de nuestros deseos está el fuego, o sea, la voluntad o la fuerza. Si nosotros no nos negamos, si nosotros simplemente nos entregamos al deseo, nos entregamos al placer y no nos negamos, pues a nuestros deseos, no tendremos que subir en nuestra práctica de transmutación sexual, porque no vamos a pasar años y años haciendo la práctica y no vamos a lograr ningún avance. Bien, ¿por qué? Porque lamentablemente, pues, nosotros estamos dándole rienda suelta a nuestros deseos y lamentablemente al no negarnos a este deseo, pues ese fuego que está atrapado en ese deseo no se libera. Entonces no hay nada que subir. No vamos a poder subir ningún tipo de energía en nuestra práctica sexual. Cuando nosotros nos negamos a este deseo, pues nosotros en ese momento estamos recuperando toda esa fuerza, estamos recuperando ese fuego y en ese momento pues ya estamos básicamente aumentando
en esa fortaleza, en esa fuerza para poder continuar. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros, pues seguimos como esclavos, se puede decir que si nosotros en ese momento en que se nos presenta el deseo, seguimos haciendo lo que nos manda los yoes, pues lamentablemente nunca vamos a liberar ese fuego que está dentro de nosotros, ese fuego oculto. Pero si por el contrario nos negamos al deseo, pues vamos a liberar ese fuego y vamos a ser dueños de esa fuerza. Eso es importantísimo. Entonces vamos a hablar acerca del demonio del deseo. Dichoso aquel que pueda seguir a mi Rabbi sin escuchar mi voz. Dichoso aquel que en mí la luz, que ve en mí la luz de un maestro. Lo vencemos con la negación de instante en instante. Así logramos la fuerza y la voluntad. Nosotros tenemos que empezar a aprender a combatir con ese traidor nosotros tenemos que empezar a ver lo que es ese traidor cuando nosotros vemos que estamos básicamente dejándonos llevar por en la cosa del diario vivir, que simplemente estamos en el día a día y no nos estamos dando cuenta de que realmente se nos está probando, de que están los deseos ahí y simplemente los estamos dejando que se expresen. Sucede que si nosotros queremos avanzar en la gran obra, pues tenemos que empezar a combatir con este traidor. Entonces, para poder iniciar, se podría decir, en ese trabajo, que es el trabajo esotérico, pues tenemos que empezar a negarnos incluso de instante en instante, empezar con la muerte en marcha, de instante en instante. Cuando uno ve en el deseo al fuego, o sea, al Cristo, y lo rescata, pues en ese momento, pues uno está recuperando esa conciencia, recuperando ese fuego, recuperando esa fuerza, pero si lamentablemente por el contrario nosotros simplemente no lo vemos, se pierde de instante en instante. Entonces se pierde básicamente esa oportunidad que se nos brindó en ese momento para poder recuperar ese fuego. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos solo en la casa y que llega un momento en que nos llega a la mente que debemos de ver una película pornográfica. Pongámoslo así. En ese momento, si yo me estoy autoobservando, y estoy en autoobservación y me niego al deseo, digo, no, pero ¿qué es esto? Como que me voy a poner a masturbarme o me voy a poner a ver una pornografía o me voy a poner a ver este tipo de cosas. No, yo tengo que eliminar eso. En ese momento me autoobservo, me doy cuenta de que es esa tentación. En ese momento le pido a la Madre Divina que lo elimine y que elimine cualquier tipo de sensación que sienta yo en mi cuerpo en ese momento. Y en ese momento, ¿qué hice? Pues me negué al deseo. ¿Y qué rescaté? Rescaté la conciencia. Si por el contrario, yo simplemente digo, dejo que los tres traidores se expresen en mí en ese momento, que diga, no, pero eso no es nada, porque eso es solamente una vez, ya yo tengo mucho que no me masturbo o que no veo pornografía. Ya yo estoy justificando. Y cuando viene y diga, bueno, el otro yo me diga, sí, es verdad, eso es una sola, otro traidor me dice, eso nada más, nadie se va a dar cuenta. Eso es solamente un video de 1 minuto, de 2 minutos, eso no va a cambiar nada en mi psicología, eso no hay que ser exagerados, no podemos ser tampoco fanáticos. Y el otro dice, ay, ya, hombre, sí, sí, vamos a ver la pornografía, vamos a hacer esto y lo otro. En ese momento los tres traidores se expresaron en mí y yo dejé que ellos ganaran. Y simplemente, ¿qué? ¿Terminó perdiendo quién? Yo perdí mucho. Entonces, a este demonio se le vence negándose a sí mismo. El deseo, fíjense que el deseo es fuego, el deseo es como si fuera una llama. En ese momento cuando nosotros sentimos deseo, nosotros sentimos como un impulso muy fuerte. Y si en ese momento nosotros
cedemos a ese impulso, lamentablemente perdimos la oportunidad de rescatar ese fuego, ese poder que se nos estaba entregando en ese momento. Pero si yo estoy muriendo de instante en instante, estoy en autoobservación y siento que se está expresando ese defecto en ese momento, que llega ese deseo, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué hago? En ese momento, ¿qué hago? Inmediatamente, madre mía, elimíname este defecto. Elimíname este yo que quiere ver pornografía. Elimíname este yo que se quiere masturbar. Elimíname este yo de la eyaculación. Elimíname este yo que tiene atrapada mi potencia. Bien, cuando liberamos ese fuego que está atrapado, eso se podría decir que es como un triunfo ante la tentación. Eso es luz. Bien, entonces, pues nosotros día a día, tenemos estas tentaciones, día a día tenemos estos deseos, así que tenemos que empezar a verlos. Ahora vamos a hablar de Pilatos, de los tres traidores, y de Pilatos. Pues Pilatos era un gobernador romano de Judea, traicionó declarándose inocente y quedando sin culpas. Cuando decimos que se lava las manos como Pilato, ese siempre se menciona cuando alguien hace algo y dice yo no fui, no, yo no sé de eso, yo no tengo nada que ver con eso. Aunque estuviera ahí y fue uno de los propulsores de que se hiciera lo que se hiciera, digamos que golpearon a alguien, pero él no golpeó a nadie, pero él estuvo ahí y apoyó la situación, pues ese es un Pilato. Igual, él se dice, no, yo no golpeé a nadie, ellos fueron los que lo hicieron, pero tampoco fuiste capaz de detener esa situación. Entonces tú eres parte de ella. ¿Y qué pasa? Que Pilatos traicionó declarándose inocente. Y traicionó cuando se lavó las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y qué hizo? Pues puso a elegir el pueblo entre Barrabás y el Cristo. O sea, para él no mezclarse, él dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso. El pueblo que decida, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren, ¿quieren crucificar a Barrabás o quieren crucificar al Cristo? ¿Y qué van a hacer los yoes? ¿A quién entendemos nosotros que nuestros yoes van a crucificar? Bueno, vamos a, si tenemos preguntas, las vamos a responder cuando terminemos, dentro de lo posible. Bien. Entonces, un saludo para todos los que se conectaron recientemente. ¿A quién entendemos que van a que van a crucificar? Pues yo entiendo que van a crucificar, los yoes van a crucificar al Cristo. Porque a Barrabás, ¿para qué? Si Barrabás es un compañero de ellos. Entonces, ahí es donde está el asunto de este Pilatos. En mi Pilatos interior, pues el proceso o demonio de la mente, así se llama, es el enemigo de la sabiduría. Son fuerzas, son nuestras disculpas, justificaciones, excusas y conceptos. Siempre los demás son culpables y no nos deja morir porque nunca somos culpables. Y cuando decimos, bueno, ya como lo mencionamos hace un rato, que es lavarse las manos, pues que siempre nosotros estamos ante un problema y de un problema cualquiera y nos justificamos, nos identificamos con el problema, no sabemos sacarle provecho a la situación en ese momento y siempre hallamos disculpas para no trabajar, para no eliminar el defecto. Ah, no, porque mire, yo le hablé muy mal a esta persona porque que esa persona se lo merecía, porque esa persona a mí no me puede venir a decirme que yo soy un cabeza verde, o que yo soy un loco, o que yo soy esto o lo otro. Y como esa persona me dijo todo eso a mí, pues yo tengo todo el derecho de decirle a esa persona o maltratar o golpear a esa persona. Entonces ahí yo me justifico. Incluso en ocasiones hasta nos disculpamos. Sí, sí, bueno, discúlpeme, no pasa nada, pero bueno, yo lo hice porque entonces nos justificamos. Entonces nosotros siempre tenemos una justificación, siempre tenemos una excusa, una disculpa para dar rienda suelta a esos deseos que siempre están ahí presentes en nosotros.
Nuestra mente tiene, pongamos que tiene montones, no sé qué cantidad, pero son inmensas las cantidades de conceptos que se avalan, que justifican nuestras malas opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso intermedio entre el deseo y la acción, pues está la mala voluntad. Y ahí es donde empieza el problema. Bueno, pues cuando decimos que es enemigo de la sabiduría, pues es que a través de la comprensión y la eliminación de los defectos psicológicos, nosotros vamos sacando sabiduría de los yoes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este demonio es enemigo de esa sabiduría. Porque siempre, siempre encuentra una salida, una evasiva y unas justificaciones para seguir siendo él mismo, para seguir haciendo lo mismo. Entonces, lamentablemente, este yo, Pilatos, ese Pilatos que vive dentro de nosotros, no nos deja morir en nosotros mismos. No nos deja recatar la conciencia. Hay que no pensar para no identificarnos, usar la mente contra la misma mente, siempre vernos como culpables y enjuiciarnos sin piedad, juzgarnos despiadadamente y recuperamos la sabiduría. Si queremos morir, nosotros tenemos que dejar de justificarnos. Tenemos que juzgarnos despiadadamente. Incluso el maestro Samael en un momento mencionó que cuando nosotros empezamos a ver la perversidad que hay dentro de cada uno de nosotros es cuando estamos bien. No cuando estamos o sentimos que estamos bien, porque a veces decimos, no, pero yo no tengo ese yo. O a veces decimos, no, pero es que yo no tengo eso. Hay personas que sí lo tienen, yo no sé para qué yo veo esas conferencias, o yo no sé para qué yo estoy en esos, quizás en algún tipo de práctica. ¿Por qué? Porque yo no tengo eso. Pues lamentablemente estos son, esto es parte de ese demonio de la mente, que lo que hace es que básicamente a nosotros nos juega bastante sucio y nos hace sentir de que nosotros pues estamos bien. Pero cuando nosotros realmente podemos ver la perversidad dentro de cada uno de nosotros, es cuando estamos realmente bien. Porque podemos ver lo perverso que somos y podemos ver se puede decir que la ayuda que se nos está brindando para que podamos realmente eliminar eso de nuestro interior. Entonces nosotros tenemos que recordar que la mejor manera que tenemos para poder pensar es no pensar. O sea, con todo el intelectualismo que tiene la mente, que ya, bueno, nuestra mente pues lamentablemente está muy degenerada y ya no comprende, no se calla. Nuestra mente parece a veces un, un tumulto de personas gritando un montón de cosas. Entonces, lamentablemente, si nosotros no nos jugamos despiadadamente, pues no vamos a poder ver todos esos defectos que están ahí, expresándose a través de la mente. Tenemos que usar la mente en contra de la mente, o sea, tenemos que usar la meditación reflexiva, la meditación en marcha, la muerte en marcha, para poder jugarle correctamente esos defectos y poderlos eliminar. Entonces, la mente es la encargada de juzgar a los yoes. La sabiduría que nosotros vamos a obtener, la vamos a obtener de la muerte psicológica cuando eliminamos los yoes, cuando eliminamos esos defectos. Si no se muere, pues lamentablemente no va a haber sabiduría. Si no estamos pidiendo muerte, si no estamos en la meditación reflexiva, si no estamos muriendo de instante en instante, pues lamentablemente no hay sabiduría. ¿Qué es lo único que puede haber? Si nosotros seguimos así, pues mucho intelectualismo, ¿ya? Que leímos el libro tal, que vimos la conferencia tal, y vamos a hablar muy bonito y vamos a decir muchas cosas lindas, pero lamentablemente si no vemos, si no trabajamos correctamente con la muerte psicológica a través de la meditación reflexiva o la muerte en marcha, pues lamentablemente no vamos a poder avanzar. Y vamos a vivir todo el tiempo con los mismos yoes que se nos presentan día a día, en cada momento, a cada instante. Se nos presenta, por ejemplo,
el yo de la codicia a cada rato, se nos presenta el yo de la ira a cada rato, se nos presenta el yo que maltrata al otro a cada rato, el yo que roba a cada momento, y lo dejamos que se exprese ya. Pero es ¿por qué? Por falta de muerte, por falta de poder pedirle a esos detalles en ese momento que mueran, pedirle a la madre que los elimine. Entonces, si logramos darnos cuenta de que para ver esos yoes simplemente hay que empezar a juzgarnos despiadadamente, a estar en total autoobservación, pues en ese momento vamos a poder avanzar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que como mencionábamos que este demonio impide la muerte psicológica, siempre le va a echar la culpa, por ejemplo, a los demás. Siempre le va a echar la culpa, va a vivir juzgando al otro, va a vivir culpando al otro, al prójimo. Y en lugar de juzgar nuestras propias acciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juzgar al otro. Yo te dije a ti que no hagas esto, ¿por qué tú haces eso? Tú tenías... Pero entonces, ¿por qué yo estoy en ese momento alterándome? ¿Por qué yo estoy tan molesto? ¿Por qué yo estoy tratando mal a la otra persona? Entonces ahí es donde aplica. Si yo me estoy observando y veo que hay algo que no me gusta y que me molesta, en ese momento, ¿qué hago? Madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, elimíname este yo. Y entonces en vez de yo agredir verbalmente o culpar o maltratar a la otra persona, pues me estoy autoobservando y estoy aprovechando todo eso yo que se están expresando en esa situación y estoy muriendo y sacando la sabiduría de ella. Bien, en vez de justificarme, en vez de, de culpar al otro, en vez de señalar al otro, pues entonces mejor me empiezo a autoobservar yo, me empiezo a ver yo mismo, empiezo a darme cuenta y empiezo a eliminar todo eso y voy viendo cómo en ese momento, pues al rescatar esa conciencia, pues vamos entonces comprendiendo, teniendo una sabiduría mucho más profunda y en ese momento, pues ya esas justificaciones que nos están dando los yoes, el ego, pues lamentablemente no van a servir de nada, porque ya simplemente entendemos que eso es una expresión del yo, del ego, de ese demonio de la mente. Bien, ¿qué se representa? Bueno, a través de nuestra personalidad, como sabemos. Entonces, ¿cómo vencemos nosotros a ese demonio de la mente? En resumen, pues a ese demonio de la mente se le vence no justificándonos y juzgándonos despiadadamente a nosotros mismos. En resumen. Bien. Bien, entonces, Caifás, que es el sumo sacerdote judío, obrando en contra y de mala voluntad, lleno de envidia, miedo y orgullo. Caifás se sintió amenazado, se podría decir, eh, en su poderío y buscó la crucifixión del Maestro Jesús. Recordemos que Caifás era el que andaba siempre ahí, como decimos en Dominicana, enchinchando. Cuando decimos enchinchando es como el que está, vamos, míralo ahí. Sí, él es un ladrón, él hizo esto, él hizo lo otro. Y entonces anda escondidito y dice, sí, él, eso, acábenlo. Ese es el enchinchador, como decimos los dominicanos. Si hay algún dominicano conectado con nosotros, pues va a comprender el término. Entonces él fue que hizo, que buscó la crucifixión del Maestro Jesús. Él sabía muy bien quién era el Maestro Jesús y aún así lo condenó, porque él sabía las cosas que había logrado el Maestro Jesús, las personas a las que había ayudado el Maestro Jesús, pero aún así lo condenó. ¿Esto qué quiere decir? Que actuó despierto. Entonces, vamos a poner un ejemplo como este Caifás actúa con su mala voluntad. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento, eh, vamos a poner que yo estoy en un lugar donde no me conoce nadie, que estoy ahí en un lugar que me paré de repente y hace mucho calor, pero mucho calor. Y bueno, hace mucho calor y veo que pasa un señor con una cerveza. Yo realmente sé y conozco bastante bien, porque me han hablado en el conocimiento, me han hablado y he comprobado, porque realmente cuando uno comprueba en el astral se da cuenta de las cosas, eh,
que realmente pues ocurren de una manera u otra según nuestras acciones. Y en ese momento pues digamos que me dio mucho calor y estaba, uy, cuando veo a esa persona que basa con la cerveza, pues ya yo siento que la boca se me hace agua y estoy tragando en seco y de repente digo, ay, hace mucho calor, yo como que debería de tomarme algo, pero no sé. Y veo la cerveza y la tomo la cerveza en la tienda y veo la botella y dice que tiene alcohol, o es una cerveza, tiene tanto nivel de alcohol. Y digo, pero es que una cervecita no va a hacer nada. No, no podemos exagerar. Y agarro, tapo mi cerveza y ¡fuap! Me bebo mi cerveza. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué actuó? Ahí actuó la mala voluntad. Y diríamos, bueno, pero se tomó la cerveza y ¿qué simplemente pasó? Porque incluso decimos, porque se decía que no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella, de lo que, lo que tienes que cuidarte, porque nosotros somos bastante perversos. Nosotros utilizamos incluso muchas cosas a favor. Estos yo utilizan muchas alegorías y muchas cosas a favor de ellos. Como que no es lo que entra a tu boca lo que hace daño, digamos que no es la cerveza que te tomaste, sino lo que sale de ella. Realmente son las dos cosas que hacen daño. Pero bueno, ya sabemos que eso es normal, que que los yoes son así, son bastante perversos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, pues lamentablemente yo actué como Caifás. Primero, actué dejé que se expresara la mala voluntad, pero actué despierto. Y esto es muy peligroso, porque cuando actuamos despiertos, sabemos, ¿qué quiere decir actuar despierto? Que esa cerveza que yo sabía que tenía alcohol, que yo sabía bastante bien que le hacía mucho daño a mi energía, o básicamente podría la energía y la dañaba y no servía, pues en ese momento, y que revivía yoes, que es algo también que se tiene que mencionar, que el alcohol revive los yoes que se hayan trabajado y que se hayan eliminado. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues bueno, en ese momento yo actué como, yo actué despierto. Y diríamos, ay, pero ¿cómo así? Sí, yo actué despierto porque yo conozco las consecuencias de tomar alcohol. Aparte de que el alcohol le hace bastante daño al cuerpo y no hay nada que se pueda aprovechar de él para el cuerpo, bien, es totalmente dañino, pues yo sé bastante bien lo que le hace a mi energía, que es lo más sagrado. Yo sé lo que el alcohol le hace a mi energía, que es lo más sagrado que tengo yo. ¿Por qué? Porque la energía básicamente es la que me va a ayudar a crear los cuerpos existenciales del ser y si está dañada, pues lamentablemente no sirve. Bien. ¿Y qué va a crear? Pues va a crear defectos psicológicos cuando esa energía sea expulsada y también va a revivir una cantidad de defectos que eso, como decimos los dominicanos, no tiene madre. O sea, va a ser inmensa la cantidad de yoes que se van a revivir por un solo trago o por un solo sorbo o por una cerveza entera. No importa la cantidad que nos tomemos. ¿Pero qué? Estamos actuando despiertos cuando lo hacemos. O como cuando usamos el cigarrillo. O cuando usamos las drogas. O cuando vamos a probar para ver a qué sabe el vino. O vamos a probar para ver a qué sabe el ayahuasca. O vamos a probar para... Todo eso es parte del yo de las drogas. Y lamentablemente, pues, sabemos todas las consecuencias de este tipo de acciones. Así que vamos a tratar de estar en autoobservación y no permitir que que Caifás eh, siga con su mala voluntad y que nosotros perdamos algo tan importante como es nuestra energía. Bien, bueno, también el demonio de la mala voluntad, o sea, el Caifás, mi Caifás interior, es quien ejecuta las palabras, obras en contra del Cristo, o quien omite el trabajo consciente. Es el enemigo de la verdad, es el más peligroso y aquí se genera karma en mente y deseo no. Entonces, el enemigo de la verdad, si la verdad es el ser, si la verdad es nuestro ser, el ser de cada uno de ustedes, el ser mío, es la verdad, Caifás es el enemigo de la verdad, es el enemigo del ser.
¿Por qué? Porque él quiere impedir que nosotros hagamos la obra del ser. ¿Y qué representa? Pues representa nuestras palabras, obras y omisiones en el terreno de los hechos. Todo lo que nosotros digamos, nuestras obras, lo que hagamos y las omisiones, pues todo eso representa el demonio de la mala voluntad, mi Caifás interior. Promete y no cumple lo que promete. Le da lo mismo hacer que no hacer. Pudiendo hacer, no hace. O sea que pudiendo hacer ciertas cosas, tampoco las hace. Y también, pues, malgasta el tiempo en cosas ociosas, perdón, la palabra, ociosas, malgasta el tiempo en cosas ociosas que no tienen la menor importancia y no nos quiere dejar practicar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que él se quiere autorrealizar sin trabajar. Se podría decir que Caifás es como que el enemigo principal del sacrificio por la humanidad. O sea, a él no le interesa el sacrificio por la humanidad, entonces él no nos deja hacer sacrificio. Así que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué pasa? Que este demonio tiene mala voluntad para establecer una disciplina, para cumplir con los horarios, para practicar, para investigar y comprobar, para morir, para hacer la práctica de transmutación, o sea, el arcano, e incluso para dictar las conferencias. Entonces, digamos que si nosotros queremos negarnos a este demonio de la mala voluntad, pues nosotros tenemos que hacer ¿qué? Hacer los desdoblamientos, estar en vigilia, hacer estudios, hacer la meditación reflexiva, levantarnos temprano, concentrarnos, hacer la retrospección, hacer obras de amor consciente, o sea, entregar el conocimiento a las demás personas que lo necesitan. Incluso también, si tenemos mala voluntad para hablarle a alguien del conocimiento, ahí vamos a ver ese yo que se está expresando ahí, el Caifás, esa mala voluntad que tiene. O tenemos mala voluntad para entregar volantes, o para foguearnos, o incluso hasta para enseñar. Entonces, Caifás es el enemigo de la verdad. Pero ¿para qué cosa tenemos buena voluntad? Para perder el tiempo, para conversar sin sentido, para descansar un poquito, para divertirnos un ratito, para ir al cine, para tomar unos tragos, para sacar la energía sexual, para permitirnos sentir placer y entretenernos, para fornicar, para adulterar, para engañar. Entonces, para perder el tiempo, por ejemplo, en el celular, en las redes sociales, mirando memes, viendo videos, viendo YouTube o jugando por horas videojuegos. Tenemos incluso buena voluntad para ver la televisión, para ver el Netflix, el Disney más, o para ver el SPA, los deportes, o el juego de fútbol, o terminar la serie, que hay una nueva temporada, o también, o para dormir, como mencioné antes, para los videojuegos, para fiestas, para la parranda, para la fornicación, para lo que es nuestro trabajo, para ganar dinero, para descansar, para darle en resumen gusto a los defectos. O sea que para las cosas de la conciencia, a nosotros nos da mucha pereza, nos da mucho sueño, nos da muchos bostezos, eh, pero para ver televisión, o para ir al cine, o para salir con chicas, o para adulterar, o para fornicar, o para mentir, o para engañar, para entretenernos, para estar en las redes o salir por ahí, pues ahí sí, estamos bien, tenemos muchísimo ánimo, tenemos muchísima fuerza, tenemos incluso muchísima intención de salir y hacer todo eso. Entonces, ¿cómo vencemos a mi Caifás interior? Pues con sacrificios conscientes. Cuando nosotros empezamos a dejar de darle gusto al ego, a los yoes, dejando de hacer lo que el yo quiere, haciendo las cosas de la conciencia,
aunque el ego se revuelque en el piso y patalee y sintamos que nos vamos a morir en ese momento, porque los yoes son así, los defectos psicológicos patalean como si fuera un niño al que le dijiste que no le ibas a comprar un dulce en el supermercado. Pero luego de que tú le pides muerte al yo, te negas a su deseo, en ese momento vas a ver la diferencia y te vas a dar cuenta de qué. Te vas a dar cuenta de que podemos vencer este yo. El padecimiento voluntario, pues es soportando la presión y esa resistencia del yo. Vamos a poner un ejemplo, imaginemos la droga. Sabemos cómo es la droga. Y la droga empieza y que quiero fumar y que quiero fumar y que quiero fumar y si no estoy fumando tengo mala voluntad y si no estoy ahí molesto y si no, entonces cuando nosotros padecemos voluntariamente, o sea que nos negamos a esto, vamos a sentir esa presión del yo, vamos a sentir la presión del defecto, pero en ese momento, ¿qué hacemos? Nosotros vamos pidiendo muerte y vamos liberándonos de eso. Si nosotros lo vencemos así, vamos logrando ¿qué? La libertad. Entonces, ¿dónde están estos traidores? Pues nosotros vamos a ver que los traidores están Pilatos, aquí en la mente. Judas, aquí en el deseo, que es en nuestro centro, aquí cerquita ya de la parte baja del ombligo. Y Caifás, en las obras, que es en nuestras manos. Entonces nosotros vamos a decidir si nosotros lo vamos a dejar actuar o no. Y ellos están latentes en cada instante. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que recordar que los yoes, todos, absolutamente todos, se juzgan por traición. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar cuando nosotros juzgamos los defectos, todos los yoes, por los tres traidores? Cuando nosotros empezamos a juzgarlos en la mente, en el deseo y en las obras, en ese momento, pues vamos a poder liberarnos de estos yoes. Entonces, cuando vamos a estudiar el defecto psicológico, lo vamos a estudiar por esos tres traidores, que eso nos va a ayudar a nosotros aquí a desmontar ese defecto en marcha, inmediatamente. Bien, estos traidores, pues lo que buscan es traicionar la obra y buscan mezclar el conocimiento con cosas pseudoesotéricas. Nosotros vamos a ver muchísimas tendencias pseudoesotéricas en todas partes, porque lamentablemente, pues nosotros cuando no comprendemos el conocimiento de manera correcta, pues lamentablemente lo terminamos mezclando con cosas pseudoesotéricas. Y ahí pues es donde se cae en el error, de sentir que al conocimiento le hace falta algo, de sentir que al conocimiento como que está muy insípido, porque venimos, pongamos que venimos de escuelas pseudoesotéricas y allá nos enseñaban aromaterapia y allá nos enseñaban talismanes, leer cartas y todo eso. Y como todo eso son cosas pseudoesotéricas y a los yoes les encantan las cosas pseudoesotéricas porque los ayudan a ellos a mantenerse vivos, pues lamentablemente pues vamos a estar viendo cosas así, de que se actúan o se expresan cosas pseudoesotéricas. Pero tenemos que estar muy alertas y saber visualizarlas, porque lamentablemente, pues, el mezclar cosas, el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, lo único que hace es estancar a la persona y mantenerlo en un rol pasivo, donde siente que está bien, que está avanzando, que por el tiempo que tiene ya quizás en el conocimiento, o por el tiempo que tiene esa persona quizás ya estando teniendo el conocimiento en la mano, pues ya está bien, ya está salvo o ya está avanzado. Bien. ¿Qué otra cosa más? Pues abandonar el trabajo objetivo.
Cuando una persona, se me había olvidado, cobra por el conocimiento, inmediatamente también lo está mezclando. Y el conocimiento que se entrega, cuando se cobra por él o se aprovechan de él en algún sentido, en alguna forma, se pudre, no sirve. Ese conocimiento inmediatamente ya no le va a servir a esa persona. Abandonar el trabajo objetivo, abandonar el trabajo por simplemente estar empezando a hacer cosas que se puede decir que distraen, te distraen del trabajo correcto, que son el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, que se representan en la muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, sin esperar nada a cambio. Al fanatizarnos, cuando nos fanatizamos con una persona, cuando nos fanatizamos con algún instructor o cuando nos fanatizamos con alguien que habla muy bonito, que dice una que otra cosa que le agradan a mis yoes, pues en ese momento también estamos traicionando la obra. Al fornicar voluntariamente, si yo estoy dictando conferencias aquí, estamos ahora mismo recibiendo una conferencia muy importante y estamos hablando acerca del yo de la traición. Y yo, por el simple deseo, termino fornicando porque sí, porque una muchacha que estaba muy bonita, que se enamoró de mí y que esa muchacha es el amor de mi vida. Yo tengo mi pareja, pero yo veo a esa muchacha que es el amor de mi vida o que me gusta. Y en ese momento, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo traiciono a mi pareja y termino fornicando con esa persona, termino expulsando mi energía creadora sexual y básicamente adultero en mi relación, pues en ese momento yo traiciono la obra. Porque cuando usted se junta con su pareja, tanto su ser como el ser de su pareja está aceptando el trabajo. Y esa unión que se aceptó para el trabajo, pues esa unión se tiene que cumplir. Pero cuando nosotros tenemos una pareja hoy y un mes después tenemos otra pareja después, o adulteramos y engañamos a nuestra pareja, o engañamos a la persona que tenemos, o engañamos diciendo que sí, que esa es nuestra pareja, pues lamentablemente terminamos traicionando la obra. Bien, teniendo castidad y tomando otra pareja, pues ahí también lo estamos mencionando. Estamos trabajando con nuestra pareja para lograr la castidad arduamente. Pero ¿qué pasa? Que por detrás tengo yo una enamorada por allá y termino también teniendo a esa persona como pareja. Y en el conocimiento, siempre hemos hablado, conocimiento de sí mismo, siempre hemos hecho muchísimo hincapié en que solamente se puede tener una pareja. Independientemente de lo que le digan, independientemente de lo que por ahí le puedan comentar o le puedan decir, una pareja. Porque cuando usted se une con esa pareja, esa unión es donde se forma el matrimonio, que es la unión con la matriz. O sea, usted y su pareja se unieron internamente. Bien, ¿qué sucede ahí? Que en ese momento se da ese compromiso entre su ser y el ser de su pareja para llevar a cabo la obra del ser, de ambos seres. Bien, no cumpliendo con la meta diaria de lo que se tiene que hacer. Y cuando ya la persona pues llegue digamos a poner un ejemplo de que una persona empezó a trabajar bien juicioso, empezó a trabajar bien enfocado en los tres factores y llegó un momento en que ya en la quinta de mayores, que cuando ya va avanzado, que toca elegir el camino que va a elegir, que es el camino del Cristo o el camino de la espiral, que es el camino del Nirvana, pues prefiere elegir el camino del Nirvana. Ahí en ese momento también se traiciona la obra, se traiciona al Cristo. Y bueno, ¿qué debemos de comprender con esta conferencia? Pues nosotros tenemos que comprender que tenemos cada uno de nosotros estos tres traidores y que debemos empezar a negarnos a todos los deseos para rescatar la conciencia y ese fuego que está atrapado en cada uno de ellos. Entonces, cuando liberemos esa conciencia, nos vamos a ser mucho más conscientes al entregársela a nuestro Padre. Bien,
y así vamos a rescatar más conciencia y vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, vamos a invitarlos a todos ustedes a la próxima conferencia número 45 del temario de fase A, titulada ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Esto es muy, pero muy interesante e importante. Así que el próximo jueves vamos a tener también, en la próxima conferencia vamos a tener esta conferencia número 45 que es tan, pero tan importante, la cual debemos de, pues, analizar, porque así podemos ver qué estamos haciendo mal qué no estamos haciendo bien, es la palabra, porque no nos salen ciertas prácticas, pero ahí lo vamos a poder visualizar de manera más